Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno los tenga con mucha, pero con mucha shalom, y sobre todo que les sea prosperando en todos sus caminos, les guarde, les cuide y les dé siempre la perspectiva de la presencia del Eterno en sus vidas. Amén. Bueno, estamos en Bamidbar, en la Parashá Balak, y estamos en 22-28 de Bamidbar, y dice así: abrió el Eterno la boca del asna, y ella dijo a Bilán: ¿qué te he hecho para que me hayas azotado con estas 3 veces? Y contestó Bilán al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá hubiera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces dijo el asna a Bilán: ¿acaso no soy tu asna, que me has montado desde entonces hasta este día? ¿Acaso he sido amaestrada para hacerte así? Entonces le contestó Bilán: no. Abrió el Eterno los ojos de Bilán y vio al ángel del Eterno parado en el camino con su espada desenvainada en su mano. Se inclinó y se posternó sobre su rostro. Y le dijo el ángel del Eterno: ¿por qué has pegado a tu asna con estas 3 veces? He aquí que yo he salido por obstáculo, porque es perverso tu camino delante de mí. Entonces me ha visto el asna y se ha desviado de delante de mí estas 3 veces. Si no fuese porque ella se hubiese desviado de delante de mí, que ahora también a ti hubiera matado y a ella la hubiese dejado vivir. Y contestó Bilán al ángel del Eterno: he pecado porque no sabía que tú estabas parado a mi encuentro en el camino, pero ahora, si parece mal a tus ojos, me volveré. Entonces dijo el ángel del Eterno a Bilán: anda con los hombres, pero solamente la palabra que te hablare, esa hablarás. Y fue Bilán con los jefes de Balac. Bueno, parashat, una porción que nos habla de situaciones muy extraordinarias, revelaciones que el Eterno, quien es bendito, hizo en el caso de Bilán, un profeta que su trasfondo era brujo y hechicero, por cierto, y que sin embargo en medio de todo esto el Eterno manifestaba su gracia hacia este hombre y le permitía tener una comunicación con él, ya que, como se verá en la parashá, Bilán buscaba también al Eterno, aun cuando hacía a veces perversidades o cosas no correctas. Recordamos que Balac le había llamado para maldecir a nuestro pueblo, y precisamente en este camino de ir en el encuentro de Balac, es que se da esta situación al respecto de que en el camino se presenta el ángel y la burra no quiere continuar. De lo contrario, pues en este sentido, como le dice el ángel, precisamente hubiera perdido la vida Bilán, y la asna la hubiera tenido vida, como le dice y como expresa la escritura. Bueno, en este sentido encontramos precisamente revelaciones importantes que el Eterno, quien es bendito, da, que da a la gente que Él quiere dar. A veces no comprendemos por qué a este hombre malvado, cómo es posible que el Eterno, quien es bendito, le haya dado estas revelaciones y tenía esta situación tan extrema de revelación espiritual. No lo sabemos por qué pasa así. A veces se supone o se entiende por la lógica que solamente a la gente que se santifica, a la gente que es buena, a la gente que ora bien, la gente que se guarda de hacer lo malo, a esa el Eterno le manifiesta, le revela las cuestiones espirituales, pero no es así. Ya lo vemos en el caso de Bilán, que ciertamente, siendo lo que era, pues tenía esta situación. Pero hay algo muy interesante en la vida de Bilán, que siendo lo que era, se sujetaba a la voluntad del Eterno. Y esto sí, en este sentido, ya vemos que
el malaj le dice, pero ve con estos hombres que te mandaron a llamar y todo aquello, pero no vas a hablar, no vas a decir nada que yo no te permita, no te diga que diga. Y Bilam pues fue, y ciertamente, como vamos a ver precisamente en la Dabar, precisamente este varón jamás profirió ninguna palabra en contra de la voluntad del Eterno, sino todo lo contrario, se ciñó a la voluntad del Eterno. Y eso, pues si eso lo hizo Bilam, pues cuánto más nosotros. Y por el otro lado tenemos a la burrita, tenemos a su asno. Es algo extraordinario, porque un animalito que no tiene conciencia, que no tiene la capacidad que tiene el hombre, fue más consciente del peligro, de la circunstancia, de lo espiritual. Y aquí entendemos muchas veces que el Eterno les da revelaciones a los animales para mirar el mundo espiritual, cosa que a veces el hombre no tiene. Y entonces en este sentido también revela la gracia del Eterno, y que en muchas ocasiones los animales libran, como fue en el caso de Bilam, libran de la muerte precisamente por la revelación que el Eterno les permite y ve, porque hay cosas que el hombre no puede ver, pero los animales sí, como dice el Talmud y como enseñan nuestros Jajamim. Entonces, ¿de qué podemos aprender de todas estas situaciones muy especiales, y especialmente de la situación de la asna? La asna habló, dicen nuestros sabios precisamente, que cómo se sujeta a veces las situaciones de la creación a la voluntad del Eterno, y el hombre por naturaleza es rebelde y es obstinado. Eso es bien importante, es muy importante. Recordando la parashá que acabamos de pasar, cuando se le manda a Moshe que le hable a la piedra, y él la golpea 2 veces, haciendo contraste estas dos situaciones, nos damos cuenta de que verdaderamente, como comentábamos, una piedra que no tiene oídos, que no tiene ojos, miró, escuchó y vio el agua. Pero sin embargo, el hombre que puede oír, que puede ver, que puede palpar, en ocasiones no es responsable, o no es consciente, o no se hace consciente de la voluntad del Eterno en su vida. ¡Qué tremendo es! Y luego nosotros menospreciamos a los animales, y hasta la gente le decimos, ¿por qué eres un animal que no entiende? Y hasta da risa ahora, porque nos damos cuenta de que los animales entienden más que uno. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una conciencia, como dice Rab Saúl, que ha sido cauterizado por la manera de vivir, y por eso es que la gente no escucha. En el caso de Bilam, no le importaba, tenía una fijación en su mente, ir con el hombre que lo había mandado a llamar por el propósito de maldecir precisamente al pueblo de Hashem. Y pues esto era lo que había en el corazón de Balac, y que le estaba pidiendo a Bilam que fuera y que hiciera. Y venía, pero precisamente ya ensimismado en cómo lo iba a hacer, qué iba a hacer, cómo y qué ganancia iba seguramente a obtener de todo esto. Y entonces, pues no le importaba otra cosa más que iba ahí. Y esto habla precisamente de que cuando la gente no camina conforme a la voluntad del Eterno, sus fijaciones son perversas, son negativas. Y por esa misma razón es que nosotros debemos ser sensibles a la palabra del Eterno, a la voluntad del Eterno, a los mandamientos del Eterno, porque si hay algo que nos libra de la muerte, nos libra de circunstancias y situaciones terribles, es precisamente obedecer, escuchar la voz del Eterno. Y en el caso de Bilam, con un pelo de burra estuvo para que no muriera. Y es algo extraordinario la revelación que se da aquí a través del malaj,
y precisamente por el principio de agencia divina, o mejor de Merkabah, podemos entender que este hombre, que el malaj, el ángel, tuvo esa capacidad de poder decirle a Bilam qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Y esto es algo muy, muy importante y que ahora para nosotros es muy claro, porque cuando leemos no hay ningún tropiezo en la lectura. Por lo tanto, mis amados, ¿cuál es la principal enseñanza que encontramos aquí? La sujeción a la autoridad es algo extraordinario y por lo tanto debemos de vivir sujetándonos a la misma. Si el hombre se sujeta a su autoridad, se está sujetando a Dios. Si la persona se sujeta a su autoridad, está sujetándose a Dios. Y cuando nosotros no nos sujetamos, sea de la manera que sea, como sea, entonces se crea un vacío que crea precisamente iniquidad y muchas veces devastación por esta misma razón. Entonces me hace recordar a nuestro Santo Maestro cuando pasan pidiendo el impuesto y le preguntan a Kefa, le dicen, ¿qué, tu maestro no paga el impuesto? Pues en la narración no dice, en la palabra no dice que le dijo que sí, sino que cuando va con el maestro le dice, ve y echa ya el sedal en la orilla del mar, y lo primero que saques, el primer pez, vas a encontrar una moneda de tal denominación y con eso vas a pagar lo tuyo y lo mío. ¿Y eso de qué está hablando? Y en ese contexto habla nuestro Santo Maestro y les dice, pues ¿quién tiene que pagar impuestos? De hecho, esto es lo que sucedía. ¿Quiénes pagaban los impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? No, los hijos. Bueno, pues se supone que los extranjeros. Pero ¿qué había pasado? Que ahora los que les cobraban los impuestos eran a los hijos. Y entonces, pues, esta es la situación que se da y que nos hace pensar precisamente en lo absurdo, en lo no justo, pero que al final del día el maestro se sujetó, aun cuando no era justo que como hijos se les cobrara el impuesto, ellos lo dieron. Y esto, pues hay una enseñanza ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sujetarnos a la autoridad. Al final del día, quien nos da el recurso para poder hacer las cosas correctamente es el Eterno. Busquemos hacerlo de una manera importante. Y de alguna manera también podemos entender que el Eterno, quien es bendito, cuando nosotros nos sujetamos a Él, todas las cosas, absolutamente todas las cosas van bien. En el caso de Bilal, pues salvó su vida de morir allí y se sujetó de una manera importante, siendo, nuevamente enfatizando, siendo lo que era, un brujo, un gentil, una persona que era perverso. Sin embargo, y a pesar de todo eso, el Eterno le daba revelación, y cuando era esta revelación se sujetaba al pie de la letra. ¿Cuál es la enseñanza para ti y para mí? Bueno, la enseñanza es, pues no que imitemos a Bilal en ese sentido de su perversidad, pero que podamos entender que como lo hizo nuestro Santo Maestro, también nosotros nos ciñamos ante la verdad de Hashem y que podamos sujetarnos a su voluntad, porque eso es bueno y porque esto va a traer mucha bendición, como habla precisamente esta Dabar en esta parashá Balak, que precisamente miramos y vemos cómo el pueblo de Israel fue bendecido porque se sujetaba a la voluntad del Eterno y estaba en Shalom. Pues que el Eterno te dé un magnífico día y que medites que siempre que nosotros estamos bajo la sombrilla de la autoridad del Eterno, siempre que lo hagamos, siempre va a haber una bendición grande.
muy grande. Que el Eterno te guarde, te prospere y te dé mucha shalom y mucha alegría en este día. Disfruta de este día, de lo cotidiano, que el Eterno te tenga con bien. Shalom, shalom.